Hola, buenos días. Ministerio de Intercesión, orando por restauración espiritual, como siempre. Un saludo cariñoso y caluroso para todos aquellos que fervientemente oramos, clamamos, rogamos a Dios para que la gloria de ese Dios de amor, de poder, descienda sobre muchas personas que hoy vemos y estamos convencidos que necesitan de una palabra de un Dios que es bueno, de un Dios que sana, que salva, que levanta, una palabra que Él nos permite dar, expresar, compartir, predicar y enseñar a muchas personas que definitivamente hoy claman por esa presencia de Dios. Y nosotros, como parte de este ministerio, simplemente nos entregamos en las manos de Dios. Es lo que arde en nuestro corazón por ese Dios y por las personas. Poder ser instrumentos de bendición para todas aquellas personas. Y hoy te saludo con todo mi gozo y con toda mi alegría, entendiendo que Dios ha estado contigo, con tu casa, con tu familia. Y no importa cualquier situación que estés atravesando, te aseguro con toda severidad que Dios está al control. No te desanimes, no pierdas de vista el amor y la misericordia de Dios, porque sé que Dios en este tiempo está trabajando de manera sobrenatural en todos sus hijos que le creemos y en todos aquellos que se acercan confiadamente al trono de la gracia. Vamos a orar al Señor para que comencemos este tiempo, esta hora, en esta mañana de oración, de ruego, de clamor, de súplica en el Espíritu por cada uno de nosotros, porque somos los más necesitados, pero también unir estas oraciones por tu familia, por tus vecinos, por todos aquellos conocidos que tú sabes que necesitan de un toque especial de la mano poderosa de ese Jesús soberano y todopoderoso Rey. Acompáñame en esta oración, cierra tus ojitos, inclina tu cabecita y oremos al Señor. Padre nuestro, te bendecimos, te exaltamos, te damos toda la gloria. El honor y la alabanza te pertenecen a ti. Nos dirigimos a ti, Señor, en esta oración, solo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, tu glorioso y precioso Hijo, que derramó su sangre en una cruz a fin de que nosotros fuéramos salvos, limpios, lavados y restaurados en toda nuestra parte integral. Gracias por la obra de tu Santo Espíritu que nos llama, que nos atrae, que nos ministra en esa necesidad y en ese anhelo de buscarte todos los días, porque estamos aquí, Señor Dios, es porque por el Espíritu Santo, ese Dios consolador, ese Dios que nos guía y nos enseña toda verdad, siempre está con nosotros. Y es por eso que esta palabra, Señor, yo la doy en el nombre de Jesús, con la unción, el poder y la autoridad del Espíritu Santo de Dios, porque no hablo de acuerdo a mi convicción, conocimiento, lo que creo o pienso. Hablo porque el Espíritu Santo habla a través de mí, una palabra que es fidedigna, una palabra que es indefectiblemente pura, una palabra que es sin ningún tipo de imperfección. Por eso es segura y con toda severidad la podemos hablar, para que toque los corazones, los cambie, los transforme, los levante y conozcan por esta palabra y el toque y la unción del Espíritu Santo a ese Jesús de amor que hoy todavía tiene sus brazos abiertos para todos aquellos que puedan entender su amor, su bondad, su misericordia y su compasión. Padre mío, bendice cada uno de los que escuchan y ven este mensaje. Oh Dios, yo te pido, Padre mío, que toda persona que escuche
escuche esta palabra sea tocada, sea transformada, sea llena, sea movida, Señor, a correr, a buscarte a ti, para que conozcan de tu amor en este tiempo que tanto la humanidad necesita no escuchar un mensaje o un sermón más, sino ver a un Jesús real de poder, de gloria, de milagros, de majestad, un Jesús que levanta, un Jesús que igual que pisó esta tierra, hoy nos ha delegado a nosotros esa obra de ir, hablar, predicar estas buenas noticias, sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados, liberar a los cautivos por el enemigo y hacer de cada persona por el Espíritu Santo una nueva criatura conforme tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, amado Dios. Bendícenos con tu palabra bendita, Dios del cielo, y en tus manos y solo de parte tuya hablamos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Yo digo amén, me alegro, me gozo en el Señor, porque sé que esta mañana es una mañana más de bendición. Si tú lo crees, di amén, pero dilo con gozo, dilo con alegría, dilo con entusiasmo, dilo como si realmente lo creyeras en tu corazón. Hoy es una mañana de bendición. Yo digo amén y escucho tu amén allí en el lugar donde te encuentres. Hoy el Espíritu Santo nos ha permitido entrar a dar una enseñanza que lleva como título: es necesario morir. Y no te creas o no te lo creas que voy a hablar de la muerte. En medio de tanto dolor, en medio de tanto tema de muerte, de desolación, de desconsuelo, de luto, yo no te voy a hablar de esa muerte que la gente habla y que la gente entra en esos momentos de lloro, de angustia. No, es necesario morir. Tiene un enfoque bibliocéntrico que finalmente, como resultado final, morimos para vivir. Pero es necesario morir para vivir. Esta enseñanza tiene como título: es necesario morir. Hablaba con mi amada prometida y ella me daba un ejemplo muy sencillo pero muy puntual. Toda vez que tú vas a sembrar, necesitas una semilla, sea de una plantica, sea de un árbol, sea de lo que sea, cualquier cosa que tú siembres, necesitas de una semilla. Y esta semilla, cuando está en contacto con la tierra, la humedad, se pudre y se muere. Pero con los días tú empiezas a ver que germina de esa semilla que tuvo que podrirse y morir. Tú ves que empieza a germinar esa plantica que a su vez se va a convertir en una matica o en un árbol. Y es lo mismo que quiero que entendamos hoy. Es necesario morir como una semilla para que en Jesús podamos germinar como una buena planta, como un buen árbol para la gloria de Dios. Quiero sentar esta base bíblica en el libro del Evangelio de San Mateo, capítulo 16. Acompáñame allí, capítulo 16 de San Mateo, y voy a leer a partir del versículo 21. San Mateo capítulo 16, versículo 21 al 28, y leo con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor,
tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Bendito sea el nombre del Señor. Es necesario morir. Y qué interesante cuando nosotros podemos entender dentro del contexto bíblico lo que significa ese es necesario morir. En todo el Nuevo Testamento es la esencia realmente de la vida cristiana. La esencia de la vida cristiana es llegar a entender que para poder vivir es necesario morir. Para poder vivir una vida nueva en Cristo es necesario morir. Y esto es lo que muchas veces le cuesta al hombre natural entender cuando se acerca a Jesús y conoce este camino, que en Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y es importante que tú lo entiendas aún ya como un hijo o una hija de Dios. Porque créeme, hay muchas personas que están en la iglesia, que van a un lugar X o Y, que se reúnen, que se congregan, que cargan la Biblia, que diezman, que ofrendan, que cantan cánticos, pero son personas que no han conocido esa necesidad de morir. Ahora, ¿por qué te hablo desde esta postura en cuanto a entender que es necesario morir? Nosotros los creyentes, los que ya hemos aceptado a Jesús, entendemos que en Cristo hay una vida nueva, pero no sin antes morir. Hay mucha gente en la iglesia, hay mucha gente que ha intentado seguir a Cristo, pero no han hecho ese luto en su vida pasada, en su vida antigua, de morir. ¿Y de morir a qué? A todo aquello que no te va a dejar germinar, que no te va a dejar crecer, que no te va a dejar ser una planta o un árbol conforme a ese propósito de la voluntad de Dios en tu vida. Es necesario morir a todo aquello que no te permita crecer, que no te permita levantarte, que no te permita entender la gloria y el poder de nuestro Dios. Y este concepto de es necesario morir, básicamente nosotros lo podemos mirar en todo el compendio del Nuevo Testamento. En esta lectura que acabo de leer, si bien es una lectura que pudiésemos extraer demasiadas enseñanzas, cosas muy interesantes, quiero puntualizarme en el versículo 24 de este capítulo 16 de San Mateo. Dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. ¿Y qué podemos entender en este contexto de esta palabra? Nosotros hemos aprendido por la misma palabra de Dios que la cruz significa muerte. La cruz significa ir y llevar allí todas las cosas que a nosotros no nos van a dejar nacer para una vida nueva. Si no tomamos, si no entendemos que ir a la cruz como lo hizo Jesús para morir
a todas aquellas cosas que nos impiden, que nos obstruyen el camino para poder nacer, para poder crecer de nuevo, es imposible que podamos ver la gloria de Dios avanzar, ser esos discípulos fuertes, victoriosos, que vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque es imposible que nosotros vivamos una vida totalmente consagrada a Dios si no hay muerte en nuestras cosas de la vieja vida. Es interesante entender que el mismo Jesús en este versículo 24 dice: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tiene que abandonar su vieja forma de pensar, tiene que abandonar su vieja manera de entender, porque en Jesús no nos acercamos como cambiar de una religión a otra, como cambiar de un lugar a otro. En Jesús y para Jesús nos acercamos con un propósito eterno, diferente, de vivir en obediencia, de vivir en santidad, de negarnos a nosotros mismos, de morir a nuestra manera vana y egoísta que no nos deja avanzar. Uno de los más grandes problemas que tiene el Hijo de Dios en este tiempo, y lo ha tenido a lo largo de la historia, es que no entiende que nosotros ya no vivimos para nosotros, vivimos para aquel que vino y murió en una cruz, para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. Tenemos que entender como iglesia, y tú que has escuchado tanto hablar de Jesús, que conoces la historia de Jesús, que eres un simpatizante del evangelio, si no mueres a tu vana manera de vivir, si no te niegas a esa forma egoísta de tú querer pensar y hacer y decidir como tú quieres, no vas a poder caminar en esa gloria, en esa plenitud de poder, en esa plenitud de victoria que solo la podemos vivir en Cristo Jesús, y toda la gloria para el Rey. Es necesario morir. Y este mismo versículo nos dice el Señor Jesús que para ser sus seguidores tenemos que abandonar nuestra manera egoísta de vivir, tomar la cruz y seguirle. Y ahí es donde a mucha gente no le gusta, porque tomar la cruz significa muerte. La cruz es símbolo de muerte. La cruz es símbolo de ir y dejar todo aquello que me impida, que se vuelva un obstáculo, que se vuelva una piedra de tropiezo para yo poder avanzar. Y mucha gente quiere caminar en una vida de victoria, de bendición, de triunfo, pero siguiendo en su vieja manera egoísta de vivir. Y ahí es donde no vemos la gloria de Dios, y la gente se frustra, y las personas en la iglesia no ven esos milagros, ese mover del Espíritu de Dios en su vida, y están allí atascados, están allí dándole vueltas como un remolino a todo, y sienten que no avanzan, y sienten que sus vidas están estancadas, y sienten frustración, y sienten ganas de no seguir. ¿Por qué? Porque quizás no has muerto y es necesario morir. Y en esta mañana yo creo que el Espíritu Santo nos va a llevar a un tiempo de quietud para pensar, meditar y analizar quizás qué áreas de mi vida necesito morir hoy a ellas. Necesito que mueran en mí algunas cosas, porque es necesario morir para poder vivir en Cristo Jesús, nuestro Dios y nuestro Señor. Qué palabra más poderosa y más importante que hoy podemos entender y que hoy podemos mirar de acuerdo a lo que Dios nos está hablando. Ahora quiero hablarte de una manera quizás muy puntual de algo que nos va a ayudar a entender a eso de que es necesario morir. Y solamente tomé 3 lugares o 3 etapas
de tu vida y de mi vida cuando conocemos a Jesús y cuando entramos a seguirle, que es necesario que las vivamos, que las experimentemos y que las podamos entender, necesarias para poder entender que hay cosas que debemos hacer morir en nosotros. Acabamos de leer en este Mateo 16, versículo 24, lo que de igual manera nos dice Lucas en el capítulo 9, versículo 23. Dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Esto lo dice el evangelista Lucas, capítulo 9, versículo 23. Hay algo que quiero leerte como introducción. Dice, hemos escuchado la frase que dice: si sigo haciendo lo mismo, tendré el mismo resultado. Y es verdad, para obtener resultados diferentes debemos hacer cosas de manera diferente. Y eso es morir al yo. Por eso el Señor Jesucristo nos enseña en la Biblia, donde Él mismo muere a sí mismo. Yo quiero que entendamos que es necesario mínimamente que entendamos, valga la redundancia, estas tres etapas de tres lugares donde debemos entender es necesario morir. El primer lugar es descender al Jordán, y lo estoy tomando como la base de lo que el mismo Jesús hizo a fin de que pudiésemos nosotros entender por su legado y por su enseñanza que es necesario morir. El primer lugar o la primera etapa que vemos en la palabra de Dios es descender al Jordán, o la etapa de la negación. Descender al Jordán o la etapa de la negación. El segundo lugar o la segunda etapa donde tenemos que entender que es necesario morir es el monte de la transfiguración o la etapa de la transformación. Y el tercer lugar o la etapa que debemos entender para ese es necesario morir es el huerto del Getsemaní o la etapa de la muerte al yo. Y quiero explicarla una a una de una manera bien puntual y bien directa. La palabra Jordán significa descender, venir hacia abajo. Eso significa la palabra Jordán. Y esto hace mención cuando Jesús va a encontrarse en busca de Juan el Bautista en ese río Jordán para ser bautizado. Él va para descender en el río como muestra de que él ya dejaba su vida pasada, y no estoy hablando de una vida de pecado o de maldad, porque Jesús siempre fue santo, siempre fue justo. Toda su vida dice la Biblia que fue un hombre que no se le halló pecado. Toda su vida Jesús vivió en santidad y en obediencia al Padre, pero descendió al Jordán para darnos la enseñanza de esa primera etapa, que es la etapa de la negación. Él sabía que para comenzar su nueva vida de ministerio, su nueva vida ministerial de servicio al Padre, tenía que dejar morir a esa vida antigua de su oficio de carpintero para vivir esa nueva etapa en su vida como ese Hijo de Dios, como ese Mesías que anunciaba el camino del reino. Por eso la palabra Jordán significa descender, venir hacia abajo. Fue allí en ese río donde Juan el Bautista
bautiza a Jesús y tenemos una connotación. Si tú eres creyente, conoces la connotación del bautismo en esta vida cristiana, y es que cuando descendemos al agua y nos sumergimos, estamos declarando una muerte a mi vida pasada, a mi vieja manera de vivir. Y cuando emerjo nuevamente, estoy declarando que resucito con Cristo para una vida nueva de obediencia, de integridad, de santidad y de amor para ese Jesús amado de nuestro corazón. Qué importante es entender esta primera etapa de negación cuando realmente descendemos a ese Jordán. Y ese Jordán representa varias cosas. Escúchame bien lo que te voy a decir. Dice que cuando Jesús desciende para ser bautizado y es bautizado, dice que los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo. Habló Dios el Padre. Quiere decir que si nos negamos a nosotros mismos, el cielo derrama sus bendiciones, nos llenamos de poder y escuchamos la voz de Dios que nos dirige y guía. Por eso es que es tan importante esa primera etapa en ese lugar cuando descendemos al Jordán, cuando somos bautizados, porque esto representa esa forma en la cual Dios empieza a llenar tu vida de su presencia. La segunda etapa o el segundo lugar que debemos entender en ese es necesario morir es el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración, que la cita bíblica es San Marcos 9:2, dice que después de que nosotros morimos, cuando descendemos a ese Jordán, dice que comienza esa transformación en nuestra vida. Dice que nosotros vamos dejando que nuestro corazón sea cambiado día a día, y cada día, en cuanto más buscamos de ese Dios, de esa presencia, de ese Espíritu Santo, habrá más hambre y necesidad de estar en comunión y en presencia de Dios a través de ese orar, leer la palabra, servir en la iglesia. Y esto es lo que trae cambios y renovación de un estilo de vida de gozo, de paz, de renovación y de amor. ¿Cómo te parece entender es necesario morir para que esto pueda empezar a germinar y a verse en tu vida? Y la tercera etapa es la etapa o el lugar del Getsemaní. La cita bíblica de esto, la base bíblica, se encuentra en Lucas capítulo 22 versículo 39, y es ese realmente morir al yo. El Getsemaní literalmente representa el lugar donde se exprimen las aceitunas para sacarle el aceite. ¿Qué podemos entender con esto? Son las ocasiones en que estamos enfrentando dificultades en la vida. Llámese cualquier dificultad, una enfermedad, un divorcio, una separación, un problema financiero, cualquier cantidad de situaciones o circunstancias difíciles. Es en ese Getsemaní donde es necesario morir para que nosotros podamos experimentar que aún en medio de todas estas cosas, dice que Dios envía ángeles para fortalecernos, como lo hizo con Jesús. Ese Getsemaní de nuestro Salvador Jesucristo fue muy doloroso, fue muy fuerte en su condición de hombre, porque allí narra la Biblia de que era tan intenso su dolor, de que era tan fuerte ese momento que estaba viviendo y sufriendo, que su sudor llegó a ser como gotas de sangre que caían y por sus poros
salían. Y ese Getsemaní es necesario que hoy lo podamos entender como parte de ese necesariamente morir para poder experimentar que no importa la situación, el momento que estamos atravesando, que vayamos a atravesar, Dios envía a sus ángeles a fortalecernos. El Dios Espíritu Santo está y estará con cada uno de nosotros para levantarnos, para ayudarnos y para seguir adelante. Por eso es tan necesario morir. Hoy en día, yo te lo digo como ministro, como un siervo de Dios. Hoy en día tenemos aún que predicar a la misma iglesia de Cristo por años que es necesario morir. Porque a veces empezamos este camino todavía viviendo en una manera vana, egoísta. Y por eso es que vemos tan leve esa gloria de Dios. Por eso es que a veces andamos más en derrota que en victoria. Por eso viene y nos atormenta el temor, la angustia, la tristeza y el dolor. Porque necesitamos entender que es necesario morir bajando al Jordán, que es necesario morir en esa transfiguración que transforma todos los días nuestra vida, y que es necesario morir en ese Getsemaní para poder ver la gloria de Dios día a día en nuestras vidas. Hoy, este mensaje de parte del cielo y de mi corazón es necesario morir. Si hoy necesitas experimentar una vida realmente de poder, de gloria, de triunfo, de bendición, de fuerza, de ánimo, es necesario que examines tu corazón, tu vida, tus pasos. Porque no se trata de pertenecer a cierto grupo, de una iglesia, de una denominación, de un grupo espiritual. No se trata de eso. Se trata de que nuestra vida realmente viva en Él, por Él y para Él. Una vida de victoria. No importa si estamos en el Getsemaní, no importa si estamos pasando situaciones difíciles. Cuando nosotros hemos cumplido con ese momento de morir al yo, de morir a todo aquello que me impide avanzar, entonces puede el mundo voltearse para todos los lados, pero nunca nuestra vida va a retroceder en ese favor, en esa gracia y en esa bendición. ¿Por qué te lo digo? Porque en este tiempo y hace ya rato veo muchos cristianos y gente que comenzó esta carrera. Los veo en dolor, en derrota, en temor, en frustración, en tristeza, en confusión. Quizás esta palabra hoy te dé la luz para que puedas entender que es necesario morir, quizás a cosas que todavía en tu vida tengas que no han permitido que germine en tu espíritu esa vida de triunfo y de victoria y de bendición que Cristo ya te la dio cuando murió en la cruz y cuando tú lo aceptaste como tu Señor y tu Salvador. Es necesario morir. Te lo digo con todo mi corazón. Es necesario morir. Quiero, para ir cerrando, que miremos en Gálatas capítulo 2, versículo 20, lo que nos dice esta gloriosa y bendita palabra de Dios. Gálatas capítulo 2. Gloria sea el nombre del Señor. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo.
ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en este cuerpo terrenal, material, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Es en Él, por Él y para Él. Yo y tú y todos los que nos acercamos a Dios, es necesario que muramos a ese yo para que Cristo viva en nosotros. Y para que se produzca ese efecto de gloria, de poder, de unción, de triunfo, de bendición. Y aunque venga y se traspasen los montes al corazón del mar, no temeremos mal alguno. No estará nuestro corazón y nuestra vida en temor, en dolor, en angustia, porque ya no vivo yo. Cristo vive en mí, habita en mí, por el Espíritu Santo permanece en mí, y por eso tengo la garantía de que es necesario morir para vivir una vida de victoria, de triunfo y de bendición. Bendigo y exalto el nombre del Señor, de quien soy, a quien sirvo, a quien predico, a quien exalto y alabo, y a quien te digo, Él es mi Rey, Él es mi Señor. Que esta palabra nos permita hoy crecer. Te bendiga Dios con esta bendita palabra, y cerramos este tiempo escuchando parte de una linda adoración y orando al Señor con todo nuestro corazón. Qué bendición poder estar en la presencia de Dios y poderle exaltar. Escuchemos parte de esta linda canción. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Padre mío y Dios mío, en esta mañana yo te doy toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza y toda la exaltación. Padre mío, yo puedo entender por el Espíritu Santo y tu palabra que es necesario morir. Es necesario que tus hijos, Señor, muramos, oh Dios.
a todas aquellas cosas, Padre mío, que no dejan germinar en nuestro corazón y en nuestro espíritu esa vida de victoria, de unción, de poder, de cosas grandes, de bendición para todos, bendito Rey. Oh Espíritu de Dios, que en esta mañana podamos morir a todas aquellas cosas que no nos han permitido ver y conocer a ese Jesús en la realidad de su majestad y su gloria. Padre, yo te pido por cada persona que escucha este mensaje, que ve esta palabra. Padre mío, mueve su vida, su corazón, su mente a entender que es necesario morir para poder vivir en ti esta vida nueva de victoria. Padre mío, que podamos entender que son tiempos en los cuales tenemos que, oh Dios, conocer la realidad del Jesús a quien hemos conocido y a quien hemos aceptado. Que haya una iglesia, Dios mío, viva, poderosa, una iglesia llena del poder del Espíritu de Dios, una iglesia que se mueva, Padre mío, en esa gloria y en esa majestad tuya, bendito Dios. Padre mío, que la iglesia entienda que es necesario morir a todo aquello que nos impida correr esta carrera contigo de tu mano y ver tu gloria. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra y por cada persona que llega y que le llega este mensaje. La bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, que esta palabra llene tu vida, te ayude a crecer y sea de testimonio para tu vida. Comparte esta palabra. Es necesario morir. La gente necesita vivir, pero es necesario morir a todo aquello que nos impida correr de la mano del Maestro de Galilea. Un abrazo de este ministerio. Dios te bendice. Recuerda, estamos saliendo por todo este sector a anunciar este evangelio en las calles, en las esquinas. Esperamos tu respaldo, tu oración, y que sea el Señor tocando muchas personas a fin de que sean salvas por este glorioso evangelio. Te bendecimos, un abrazo, nos estamos viendo, Dios te guarde. Yo quiero vivir solo para ti, Jesús. Yo quiero vivir solo para ti.